Yo pienso que todos conocen muy bien la historia y no es necesario de mencionar las distintas fases o batallas, sino también pensar en qué significa hoy en día y postguerra esta experiencia, sobre todo bajo el punto de vista de Alemania. El mismo solo hecho que estoy aquí arriba con los camaradas de Japón, un aliado de la Segunda Guerra, y con el Reino Unido, enemigo de esa época, significa que para nosotros ya cambiaron la situación completamente. Y yo quiero dar dos puntos para la reflexión para entender nuestra experiencia en Alemania bajo los dos puntos: repetición y radicalización. ¿Qué pienso? La repetición significa entender la Segunda Guerra como la repetición de la Primera Guerra Mundial, porque Alemania quería repetir el intento de crear un imperio en un alcance europeo, con una supremacía europea y además, por supuesto, con la influencia global. En la Segunda Guerra, que fracasó después de la Primera Guerra, y fue un imperio frustrado que quería repetir esta intención y después era el segundo aspecto, con una radicalización de sus métodos y de sus esfuerzos en muchos sentidos. Entonces, significa la Segunda Guerra aprendizaje, sí, en dos aspectos. Uno, el esfuerzo, que también fue un aprendizaje técnico, cómo preparar una sociedad a una situación de una guerra total, lo que logró Alemania como aprendizaje técnico durante la Segunda Guerra. Y el otro aprendizaje es posguerra, de reflexionar sobre los fines y la política en completo y el aspecto valórico, ideológico, fundamental. Y entonces, esto fue un aprendizaje de otro tipo que nos había dado la oportunidad de hacer un proceso, iniciar un proceso nuevo después de la Segunda Guerra. Eso tiene muchos aspectos éticos, mucho aspecto moral, y para Alemania fue la derrota en esa Segunda Guerra tan completa que no fue posible seguir o justificar en algún sentido todo lo que pasó. Y eso es una situación que describo no porque me gusta, sino solamente como una observación, una autoobservación de la situación en Alemania ocupada, separada y no soberana, y desmilitarizada, deindustrializada y completamente desprestigiada. Porque hay dos, después, no hablar solamente sobre sí mismo en ese aspecto. Es importante también conocer que la Segunda Guerra fue una guerra también de la coalición. Alemania no fue solo, sino también junto con Japón y con Italia. Y el aspecto no es menor, porque esas tres potencias actuaron no en una coalición bien coordinada, sino actuaron en competencia para impresionar entre ellos quién es lo más ruptuoso, quién es lo más decisivo,
quién es lo más brutal y lo más violento. Italia fue el primero en crear un régimen fascista después de la Primera Guerra. Segundo, Japón, con la guerra en Manchukuo en 1931. Y eso eran ejemplos que motivaron mucho a Alemania de seguir esta tendencia que también reflejaba una crisis del orden global después de la Primera Guerra, porque la situación ya fue similar a la situación después de la Segunda Guerra. Y habían imperios frustrados que compartían una visión negativa al sistema internacional, a las reglas multilaterales, la Liga de las Naciones, y ya podíamos ver el fracaso de un orden global. Y eso me parece también una observación que tiene mucha importancia actual, cuando también vemos las fuerzas centrifugales en nuestro sistema internacional, que es todavía un sistema post-Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay que ver mucho esa interdependencia entre los poderes que quieren cambiar este sistema internacional a su propio propósito, a su propia ventaja. Bueno, eso no es una justificación, pero una explicación por también interdependencias entre los poderes. Japón y Italia eran ganadores de la Primera Guerra, pero a pesar de eso pensaron de que sus victorias no habían sido reconocidas y no habían ganado mucho por esas victorias. Entonces querían también cambiar los resultados de los tratados post-Primera Guerra. Alemania fue no derrotado después de la Primera Guerra, pero frustrado. Entonces empezó con esta política revanchista. Y yo pienso que nosotros entendemos en Alemania muy bien lo que vemos ahora en el mundo, cuando imperios frustrados quieren recuperar sus importancias y sus posiciones, que ya piensan que tienen un derecho en ocupar y un derecho de ser reconocido como una superpotencia, porque eso es una experiencia que también teníamos lo mismo, exactamente igual en Alemania. Bueno, después de la Segunda Guerra, dos lecciones fundamentales. No repetición, no nueva guerra, una política pacífica. Y la segunda era no repetición del aspecto genocidal, del genocidio que Alemania condujo durante la Segunda Guerra, que no se puede separar de la política o de la conducta guerrera, de la conducta de las operaciones. Y entonces esas son dos lecciones que ahora, después de 80 años, no coinciden siempre, porque la defensa de los derechos humanos, digamos, no repetición de un genocidio, y la enseñanza de siempre una política, digamos, pacífica y con poco disponibilidad a la guerra. Esos dos aspectos no coinciden automáticamente. Y eso es la situación que hoy en día nos hace difícil de sacar las conclusiones en qué de las dos lecciones es la más importante. Y eso es la discusión que tenemos en muchos sentidos hoy en día. Y yo pienso que la memoria sobre la Segunda Guerra ahora se dispersa mucho en el mundo cuando veo todo el tema del conflicto con Israel y Palestina, y cambian los roles en el punto de vista, y en mi punto de vista el abuso de la historia de la Segunda Guerra está en marcha y está en una forma muy complicada. ¿Quién ocupa qué rol y quién reclama el legado de la Segunda Guerra? Bueno,
el mismo imperio frustrado que ahora está actuando de forma agresiva en el mundo, también utiliza el legado de la Segunda Guerra para justificar sus actuaciones. Entonces, hay muchas diferentes segundas guerras y nosotros como protagonistas de esta política en Alemania vemos con preocupación qué forma tiene esa memoria, en qué forma se interpreta y que cada uno usa la historia en su favor para justificar sus intereses actuales. Eso me parece una lección con la que quiero finalizar, que referimos a la ciencia histórica. Tomamos en serio también esta memoria de la Segunda Guerra para que no entrar en la fase cuando cada uno quiere aprovechar este asunto, esta tragedia humana, solamente para usarlo para sus propios intereses de hoy. Muchas gracias.